tardes, señoras y señores. Aquí damos inicio a su programa Enfoque Jurídico Político, que se transmite por esta Visión Global TV. Así es que nos contenta traerle una nueva edición de su programa. Hoy, sin la presencia de mi buen amigo Cristian Ramos, quien por razones ajenas a su voluntad pues no estará con nosotros. De cualquier modo, tenemos el compromiso de hacer notar lo menos posible su ausencia y, bueno, hacer lo que mejor se pueda. Donde quiera que Cristian esté, le saludamos de la manera más cordial. Como saludamos también a todos nuestros amables seguidores, a quien en el día de hoy dedicamos este programa. El programa de hoy se divide en dos partes. La primera parte vamos a hablar sobre lo que es el 178 aniversario de la independencia dominicana, en el cual, como es costumbre, como es tradición, el presidente de la República va a la Asamblea Nacional a rendir su memoria. Eso ocurrió en el día de hoy y el presidente Luis Abinader presentó un entusiasta discurso enarbolando lo que él entiende son los éxitos y aciertos de su gestión. Yo vi en el discurso, sí, a un hombre que de manera coherente expuso lo que son los logros alcanzados en estos 18 meses de gobierno. Y él reseña de que las cosas van en una buena dirección, que van por muy buen camino, con una economía que crece a un nivel por encima de todos los países del área, con una serie de inversiones importantísimas y cumple con el requisito de llevar entusiasmo, aún en estos tiempos difíciles, a la ciudadanía, que es parte de la labor de un jefe de Estado. Yo leí hace mucho tiempo y así pronuncié en un discurso cuando me tocó presidir la Asociación de Abogados allá en mi pueblo, en Jaina. Algo que es recurrente, siempre por muchos éxitos, por bien que le vaya a un gobierno, siempre hay áreas en que la gente se queja y le reclama. Pero qué bueno que es así, porque a la parte que me refiero, que en esa ocasión hice mención, fue aquella que leí en alguna parte que dice que ni los hombres, no, ese no es lo que quería citarle, que los hombres como los pueblos más bien, navegan sin llegar nunca. O sea, siempre habrán metas por alcanzar. De modo que el más exitoso de los gobiernos siempre tendrá algún tipo de tarea pendiente. Siempre hay nuevas necesidades en los pueblos. Pero para hacer el arranque del gobierno de Luis Abinader, las cosas se dirigen en una buena dirección. A pesar de las adversidades que hay en el mundo, pues la forma en que se está manejando el gobierno dominicano habla muy bien de él. Vamos a ir a un primer fragmento de lo que fue su intervención ante el conjunto de las cámaras, senadores y diputados, en el día de hoy, 27 de febrero, en que se celebra el 178 aniversario de la independencia nacional. Adelante, director. La guerra desatada en Ucrania lo condiciona todo y se suma a un escenario ya de por sí complejo. No obstante, durante estos años
sí podemos destacar que hemos trabajado para mejorar y enfrentar las adversidades actuales en mejores circunstancias. Nuestro Producto Interno Bruto Real alcanzó un notable crecimiento interanual del 12.3% en el periodo enero-diciembre del 2021. Ese crecimiento coloca a la República Dominicana entre los 10 primeros países con mayor crecimiento económico del mundo en el 2021 y consolida nuestra economía como la más dinámica de Latinoamérica. Cerramos el 2021 con el nivel de reservas internacional de divisas más alto de la historia, con 13.000 millones de dólares, y nuestra moneda exhibió una apreciación de 1.4%. Contrario a la depreciación observada en las monedas de la mayoría de los países de Latinoamérica. Además, también dijimos que trabajaríamos para atraer nuevas inversiones y así lo hemos hecho. En el año 2021, la República Dominicana se posicionó como el principal receptor de inversión extranjera directa de Centroamérica y el Caribe, siendo los flujos netos de esta inversión de más de 3.000 millones de dólares. Este crecimiento económico y esta confianza en nuestra economía se da a la vez que reducimos el déficit público, pasando del 7.9% en 2020 a un 2.7% en el 2021, mejorando con ello las proyecciones que teníamos del 4.1% para ese año. En adición, también puedo indicar que se produjo una disminución de la deuda consolidada del sector público de 6.4 puntos porcentuales del coeficiente de deuda, pasando del 69.1% a finales del 2020 a 62.7% a finales del 2021. Y además, también gestionamos mejor las empresas públicas, como demuestran los buenos resultados de Refidonso Banreservas, que lograron un extraordinario desempeño en el año 2021. Las utilidades netas de Banreservas ascendieron este año. Son parte de la cifra que dio el presidente en el día de hoy, donde manifiesta que en el año pasado la economía creció en un 12.3%. Es un crecimiento altísimo. Estamos claros de que el crecimiento no es desarrollo y que una de las economías que más ha crecido en el país en los últimos años ha sido la nuestra, y no quiere decir que eso haya venido a beneficiar a los sectores más deprimidos de la población. Sin embargo, el que la economía crezca es bueno. Ya hay que ver, y se verá más adelante que él habla precisamente de eso, de cómo trata de subsidiar a los sectores más vulnerables de la población, tratando de, como debe hacer todo buen gobernante, de proteger a esos, los sectores más pobres, a los sectores más golpeados con la inflación y con la parte dura de lo que son las adversidades de la vida propiamente dicho. Porque de eso se trata el buen gobernante, que tiene que dirigir a la población como el buen padre de familia, en el que protege a la parte más vulnerable. Pero vamos a ir a un segundo segmento del presidente Abinader en lo que fue este discurso del 178 aniversario de la independencia nacional. Adelante, director. A 16.307 millones de pesos, con un incremento del 57% respecto al 2020. Es el incremento absoluto más alto alcanzado por una entidad financiera del país en toda la historia.
Los resultados de Refidonza del año 2021 fueron de 51 millones de dólares, sobrepasando por muchos los resultados de 2019, que fueron de 19 millones y medio de dólares. Además, nuestro gobierno adquirió el pasado año el 49% de las acciones que estaban en manos de PDVSA y hoy somos dueños del 100% de Refidonza, que es ya enteramente dominicana. Más aún, Refidonza, ahora totalmente dominicana, se expande en su línea de negocios, creando una unidad para la investigación y posible explotación de hidrocarburos y hará acuerdos importantes en relación a esto en los próximos días. Asambleístas, las estrategias implementadas, así como la exitosa conducción de la política fiscal, permitieron que en la primera semana de diciembre las calificadoras Standard & Poor's and Fitch Ratings mejoraran de negativa a estable la perspectiva del país, lo cual nos convirtió en el único emisor soberano de la región en recibir una revisión al alza en sus perspectivas en el 2021. En ese sentido, el Ministerio de Hacienda colocó oportunamente en este mes de febrero bonos soberanos por un monto total de 2.300 millones de dólares. Conjuntamente con esta emisión, se realizó una transacción de manejo de pasivos por 1.100 millones de dólares que permitió reducir el costo de la deuda en más de 3 puntos básicos. Estas emisiones tuvieron una demanda histórica por más de 8.500 millones de dólares, es decir, ofrecieron 2.4 veces el monto requerido. Este hecho reafirma la confianza de los inversionistas internacionales en la economía dominicana y en la política de financiamiento llevada a cabo por este gobierno. Bien, pues ya ustedes los oyeron, ya lo escucharon. Ha logrado acumular unos 13.000 millones de dólares, cuestión que no recuerdo que se hubiese tenido ese respaldo en una moneda fuerte, y nos habla, y esto crea entusiasmo, de que la refinería dominicana de petróleo, ya en manos plena, total del gobierno dominicano, se aboca a la exploración sobre petróleo en nuestro territorio. Yo puedo decirlo porque nadie me lo contó, sino que lo escuché en primera persona cuando el presidente Antonio Guzmán, de manera eufórica, decía y proclamaba a los cuatro vientos que al fin teníamos petróleo. Y lo hacía con un entusiasmo extraordinario. Todo esto desembocó en lo que todo el mundo sabe. Desde los tiempos de Trujillo se viene diciendo que sí, que tenemos petróleo, que nuestros problemas se resuelven en esa dirección, porque tener petróleo, óigame, sí la gran cosa, pero todo aquello lamentablemente quedó en nada. No se descarta el que haya petróleo en nuestro país. Lo que se dice es que su explotación es muy costosa y este tipo de cosas se han venido repitiendo por mucho tiempo. Sin embargo, de nuevo, el presidente trae este mensaje y, bueno, sería lo que le faltaría a la economía dominicana, el que se dé al traste con esto y de que la naturaleza nos bendiga teniendo un poco de el oro negro para mejorar la situación económica del país. A lo que no se refirió el presidente Abinader, y en la que todos estamos muy pendientes y que
son aquellas cosas que no queremos oír. Sí habló de que está abierto a la crítica y de que aunque algunos le aconsejan que no escuche a los críticos, él dice que no se llevará de ello y que sí atenderá, porque el pueblo dominicano está muy pendiente respecto a Punta Catalina y el asunto del famoso fideicomiso, porque todos, o la gran mayoría, entiende que ahí, detrás de eso, lo que hay es un gran fraude, como ha ocurrido en todas aquellas empresas del Estado que han sido, de alguna manera, desacreditadas en el sentido de que no son lo suficientemente productivas y con esto lo único que ha ocurrido es el afán de desacreditarla para, como vaca muerta, venderla, pasarla al sector privado. De manera que después de una gran inversión, como se ha hecho en el caso de Punta Catalina, lo menos que queremos escuchar es que esta, que desde el principio nació con alguna trampa, como fue, teniendo el gobierno el pleno derecho a declarar de utilidad pública los terrenos en lo que fue construida Punta Catalina, pura y simplemente se arrendó para beneficiar a los vecinos y de una manera que irrita por una cantidad de años que, óigame, y por un monto de dinero que escandaliza. Así que no queremos escuchar aquello de que un grupo diferente a lo que es el Estado Dominicano maneje la planta Punta Catalina, porque es una inversión del pueblo dominicano y nosotros aspiramos que el gobierno que fue elegido para administrar lo que es la administración pública se ponga al frente de esa entidad. Pues vamos a ir a una breve pausa y entonces regresaremos con el invitado del día en la segunda parte de este programa. Adelante, director. Necesitas consentir tus manos y tus pies. Aquí en Blue Butterfly nos caracterizamos de darte un trato excelente y un cuidado maravilloso con diseños y colores a tu gusto. Búscanos en el 30 East Cambridge, Bronx, New York, tercer piso y conoce al BB Teams, un equipo de profesionales que harán tus manos y tus pies maravillosas con la calidad que te mereces. Trabajamos en acrílico y gel o regular, manicure y pedicure. Haz tu appointment y verás un cambio en ti. Se habla inglés y español. En Blue Butterfly Nails Spa te tratamos como familia. Visítanos. Aquí en Mariposa Azul Blue Butterfly Salón de Uñas, donde cuidamos. Querrás probarlo todo cuando visites There Should Always Be Cake. Nos especializamos en la confección de bizcochos y postres diseñados exclusivamente para tu evento especial. Trabajamos individualmente con cada cliente para crear una obra de arte única y sobre todo deliciosa, hecha con los ingredientes de más alta calidad. Y para tus antojitos o si necesitas un pastel al instante, visítanos y disfruta de nuestra gran variedad de postres sin la necesidad de preordenar. Estamos ubicados en el 2465 East Tremont Avenue en el Bronx. Para cada dulce ocasión, recuerda, There Should Always Be Cake. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winnitronet. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winnitronet. Pasa por Win, ponte nitro de una vez. Con planes de 12, 24 y 36. Con lo rápido y barato que será tu internet. Quería ver la movie, ya la puedes ver. Con Winnitronet el streaming no es problema. Te cargas rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera. Y lo mejor de todo, que rinde tu cartera. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winnitronet. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winnitronet. Bueno, ya en la segunda parte de su espacio, vengo con un amigo que hace poco estuvo con nosotros tratando el tema del conflicto que en ese momento solo se planteaba sobre la posibilidad de que se diera un enfrentamiento a un nivel que escandaliza.
y él hizo algunos pronósticos en aquellos momentos que sí, se han dado en la realidad. Y hoy pues lo traigo aquí para continuar sobre este tema y la escalada que han habido. Se trata del profesor Ezequiel Jiménez. Hola, mi querido amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias Francisco. Me contenta tenerte de nuevo aquí, Ezequiel. Gracias, es un placer. Bueno, tú hiciste algunos pronósticos y que de pronto sí, se han dado en la realidad. En el caso de que no vislumbraba el enfrentamiento que se estaba diciendo, sino que ni que se iba a dar la invasión de la forma en que se estaba planteando, pero ¿quién mejor que tú para que nos dé una, qué sé yo, orientación respecto a lo que está ocurriendo allí? Sí, así mismo, Francisco. En mi participación anterior advertí de que era muy probable, o sea, que el señor Putin hiciera algunas incursiones en comparación con un conflicto bélico de magnitudes. Realmente lo que ha ido haciendo es algunas incursiones y con la intención, como dije en mi participación previa, la otra ocasión, que era para posicionar precisamente a aquellos grupos que son más allegados y más pro-Rusia. Y precisamente eso es lo que se ha estado haciendo en ese conflicto. Por ejemplo, lo primero que el señor Putin hizo la semana pasada fue precisamente reconocer dos provincias de Ucrania como independientes, ¿no? Y son dos provincias, por ejemplo, de Donetsk y Luhansk, que son dos provincias donde se agrupan la mayor parte de prorrusos ucranianos. Y evidentemente, pues, esas son una de las intenciones, pero parece que su embestida ha ido mucho más lejos de lo que se podría haber calculado, porque evidentemente lo que el señor Putin ha hecho es una violación a lo que es el derecho y la ley internacional, porque como todos saben, o sea, Ucrania es un país soberano y libre, que también lo amparan las leyes internacionales, ¿no? Pero el poder se maneja a veces de una manera que nosotros a veces no lo entendemos, porque creemos que el mundo debe ser de una manera, pero lamentablemente no siempre nosotros tenemos el control de las cosas que suceden. Pero ¿qué sucede? Es importante señalar que esa situación de Ucrania, eso comenzó en el 2014, durante la administración de Obama, cuando Putin se anexó Crimea, que es reconocido por la comunidad internacional como parte de Ucrania, ¿no? Entonces se anexó esa parte durante la administración de Obama y evidentemente entonces ahora se plantea otro escenario. O sea, ya la semana pasada, hace 2 o 3 días, o sea, él llamó directamente a los militares ucranianos a que tomaran control del poder. Entonces, ya eso es una situación en términos de derecho internacional muy delicada, ¿cierto? Pero en el caso de Putin, o sea, las excusas que él da para, por ejemplo, reconocer estados, provincias como estados independientes y mandar tropas allí, con el alegato de que es para mantener la paz, evidentemente. Una cosa dicen los líderes, ¿no?, públicamente, pero detrás de bastidores, a puerta cerrada, pues entonces dicen otras cosas. Es posible que el presidente Putin haya llegado a algún tipo de diálogo e entendimiento con China, con Xi Jinping, líder chino, para él tomar esas acciones. Sin embargo, Ezequiel, hay un punto que tú tomaste en la intervención anterior, eso fue en enero, a principios de enero que estuviste por aquí, y tú señalabas algo que yo he visto que es un tanto recurrente entre los especialistas de lo que es el derecho internacional, independientemente de que aquí todo el mundo está de algún modo ubicado. Sí, claro, definitivamente. Y decía que hasta un punto determinado la actuación de Putin, como yo lo leo, como lo entiendo,
era un asunto que tenía que ver con la seguridad nacional. Y todavía al día de hoy, él está llamando a un diálogo porque lo que él no quiere en sí, o lo que él en sí quiere es que le garanticen que la OTAN no va a estar, o que más bien este país no va a pertenecer a la OTAN. Sí. Y eso para él es una garantía de lo que es la seguridad nacional de Rusia. Bueno, ese podría ser un argumento hasta cierto punto razonable, pero como le digo, cuando los líderes hablan en público, uno tiene que tratar también de aprender cómo a descifrar realmente qué es lo que él está diciendo y qué más él puede querer. Porque, por ejemplo, el comportamiento de él, ¿verdad? En el 2014, cuando se anexó Crimea, fue un comportamiento mucho más agresivo, pero hoy es todavía mucho más agresivo. Y en este caso, por ejemplo, que China ha pasado a jugar el papel que está jugando, ellos pueden fácilmente, o sea, querer rediseñar lo que es el tablero mundial, el tablero del poder. Y no había una garantía que era anterior, a raíz del moronamiento de la URSS. Había una especie de acuerdo de que la OTAN no iba a seguir expandiéndose, que es el pretexto que él arguye, que es el pretexto que él exhibe y que mucha gente le está dando, qué sé yo, una importancia, casi justificándolo. Claro, sí. Pero claro, es que también las ambiciones y aspiraciones que el señor Putin ha mostrado en los últimos años, en los últimos 10 años, sí. Es posible que sus acciones vayan más allá de lo que realmente razonablemente uno puede entender, que es la seguridad, por ejemplo, de ellos que está en juego en términos como poder. O sea, nadie quiere tener el enemigo de vecino. Correcto. Y si un vecino, por ejemplo, le da alberga al peor enemigo suyo, ya usted no va a ver ese vecino con buenos ojos, ¿verdad? Lo va a entender que también es un enemigo. Pero que en este caso se juega mucho más porque, como dije anteriormente, Rusia quiere volver a jugar un papel determinante. Y ahora en este caso, que China no es la China de los 90, ¿verdad? Y que tiene también ya ambiciones imperiales y que ya de hecho tiene una influencia tanto en el África, en América Latina y en otros continentes que realmente no se esperaba eso. Sin embargo, China quiere arrebatar el liderazgo a los Estados Unidos. Y si en ese sentido, por ejemplo, la unión de China y Putin, que Rusia y China siempre han tenido unos desacuerdos históricos, pero para este propósito que ellos pretenden, o sea, rediseñar el mundo. ¿A cómo? Bueno, como ellos entienden que debe de ser. Sí. No necesariamente. Entonces, eso es lógico porque los países viven compitiendo en el área internacional. Se ha dicho, Ezequiel, se ha dicho que la crisis son oportunidades. Pero esto es para el que tiene visión. A mi modo de ver las cosas, esta crisis de algún modo la crea la OTAN y su afán de desplazarse aún más. Y entonces creo que le están dando el argumento o el pretexto a Putin para que se comporte en la forma en que lo viene haciendo. Bueno, eso podría ser así, pero automáticamente entendiendo, por ejemplo, desde el punto de vista, qué sé yo, de la nación es libre, soberana. Correcto. Por ejemplo, el que una nación solicite ser miembro de la OTAN, qué sé yo, no quiere dejar dicho que eso sería una falta de esa nación. Quizás sería en el caso de ellos por su ubicación geográfica de Ucrania. Quizás sería... Es el meollo del asunto. Sí, quizás sería una imprudencia, quizás, de esos líderes, ¿verdad? Porque bajo ningún concepto yo creo que Rusia va a aceptar eso, y mucho menos ahora, porque como lo dije anteriormente, decía, Rusia no es la Rusia de los 90. O sea, Rusia está volviendo de nuevo. Y además tiene un líder, o sea, tiene un liderazgo fuerte, que eso, por ejemplo, lo ayuda mucho y le ha permitido avanzar, en contraste con los Estados Unidos, que está en una posición que yo nunca lo había visto, los Estados Unidos en una posición de tanta debilidad. O sea, en este conflicto, por ejemplo, un líder con carácter
hace una rueda de prensa y contesta todas las preguntas de la prensa internacional y todo el mundo, que no hay que estar buscándole periodistas que sean amigos para que... Sin embargo, el señor Biden, él no ha hecho nada de eso. Yo no creo quizá que sus asesores se presten para presentarlo ahí entre una batería de periodistas internacionales de diferentes medios para que le pregunten lo que sea, porque yo realmente he visto algunas intervenciones de él y él no está en ese tipo de capacidades. O sea, él no ha sido muy expuesto a los grandes medios, pero todos los líderes del mundo, los adversarios de los Estados Unidos, saben realmente lo que está pasando. Pero con él. entonces con mayor énfasis yo vuelvo sobre el tema de que si se sabe que se está en una situación como esa, lo menos que se le debe dar es oportunidad o pretexto al contrario para que avance. Porque yo pienso que de alguna manera, y cuesta decirlo, pero es la OTAN quien ha alborotado las avispas. Bueno, porque en definitiva la OTAN en sí no ha aceptado a Ucrania como miembro de ellos. Pero la causa del conflicto es esa. Bueno, esa es prácticamente la excusa, pero que recuerde, como le dije, ese conflicto comenzó en el 2014. Y en ese momento no había ningún problema con la OTAN. Okay. Ve, pero, como le digo, los líderes siempre quieren más, quieren expandirse. Y si se presenta una oportunidad que la potencia que está supuesto a mantener un tipo de equilibrio en el mundo, o sea, de que cada quien pueda mantenerse donde le corresponde, pues entonces evidentemente hay actores que se salen de control porque no lo tienen que temer a nadie. ¿Tú ves? Porque por ejemplo, en el caso por ejemplo de los Estados Unidos, que ha jugado siempre el papel de mantener un equilibrio, y a veces puede ser de una manera que uno se lo encuentre un poco inaceptable, pero si no lo hubiera fuera peor, es como si no hubiera ley y orden, porque la ley puede existir, pero si no hay quien la haga cumplir. No. En el mundo hay muchos demonios sueltos, sí, y que se salen de control, que se comen todo lo que esté cerca por ellos si son pequeños, sino alguien que le diga hasta ahí se puede. Entonces en ese sentido los Estados Unidos están en una situación que no solamente para los Estados Unidos es un problema, sino para la humanidad, porque yo preveo más conflictos, precisamente por la ausencia de poder en los Estados Unidos y en la misma vez en una falla en lo que es el Departamento de Estado, lo que es la diplomacia estadounidense, porque los países tienen dos tipos de diplomacia, o sea, especialmente las potencias, la diplomacia de la cortesía, de la sonrisa, y la diplomacia de la cara dura, que los representan los militares, ¿verdad? Entonces, el Departamento de Estado está precisamente para evitar resolver conflictos antes de que se lleguen a situaciones que tengamos que lamentarnos. Ahora bien, el conflicto está en marcha, pero parece que algunas cosas quizá no están saliendo como el señor Putin quizá la estaba calculando, porque ya ellos tienen 3 días en eso. Sin embargo, parece que han encontrado una resistencia en una parte del pueblo ucraniano, porque el presidente, que es el blanco número 1 de Rusia, a él nadie lo ha depuesto. Él sigue haciendo algunos videos, algunas cosas. Sin embargo, profesor, el hecho de que en el 2014 él haya tomado la parte de Crimea, como señala. Sí, Crimea, sí. O sea, en una violación al derecho internacional. Aceptemos lo que es así. Pero entonces es como inoportuno en este momento el haber creado esta situación porque ya tiene 2 provincias menos. O sea, no solo fue que de alguna manera, y aceptemos que lo hizo de manera ilegal, se adjudicó hace unos 8 años esa parte de Crimea. Sí, que pertenecía a Ucrania, pero ahora, por la cantidad, se dice, de prorrusos que hay en estas 2 provincias. Sí, bueno, y él alega que realmente fue a salvar vidas porque han estado ajusticiando
muchos de los prorrusos. Independientemente de que eso sea cierto, porque se ha dicho que en la guerra lo primero que muere es la verdad. Claro que sí, porque realmente los seres humanos, realmente siempre nuestras diferencias y nuestra propia naturaleza hace que en todas las cosas que nosotros hacemos, cada quien va a defender un punto y va a buscar los argumentos necesarios para sostener ese punto, independientemente si tiene la razón o no la tiene. Sí. Entonces, lamentablemente es así. Ahora, la situación es cómo parar esa situación. Ahora, cómo parar todos esos muertos y todas esas destrucciones que se han estado dando ahí. Porque en sí, eso hay que ver hasta cuándo el señor Puri quiere parar eso. Porque mire cómo que funcionan los grandes poderes. Como yo le digo, los pesos pesados de la arena internacional. Mire, el Consejo de Seguridad está compuesto por 9 miembros, ¿no? Porque hay algunos que no son permanentes. Pero realmente quienes tienen el poder son los miembros permanentes. Los 4, creo que son. Sí, pero que entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya el Consejo... Esos son los que tienen derecho al veto, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, precisamente hubo una resolución del Consejo de Seguridad para que Puri retire su tropa. Pero la misma Rusia vetó la resolución. O sea, sí. ¿Qué es lo que les digo? Que cuando un poder de esto, por ejemplo, va a hacer algo, ellos tratan de pasar del que el Consejo de Seguridad le apruebe lo que quieren. Pero si ellos no consiguen eso, ellos como quiera hacen lo que van a hacer por su cuenta. Y lo hacen porque otro miembro del Consejo de Seguridad no vaya a enfrentarlo. Ellos no hacen eso. Si usted se da cuenta, por ejemplo, durante la Guerra Fría, los Estados Unidos y Rusia nunca se enfrentaron cuerpo a cuerpo, cara a cara. Ellos usaron países en tercer mundo, en vía de desarrollo, para hacer tratar de desenvolverse y tratar su conflicto usando a otro. Antes de seguir avanzando ahí, profesor, se ha traído la mención de lo que ocurrió en el 1962 con Kennedy, cuando los rusos de alguna manera trajeron una serie de armamentos muy pesados a Cuba y que el presidente Kennedy se le paró. Claro, porque es que los poderes, un superpoder no va a aceptar eso. Ese es el símil, sí, donde la parte que quiero llegar de lo que ocurre ahora, que por tratarse de que Cuba está en el área cercana de los Estados Unidos, pues el presidente Kennedy se paró y esos misiles que se llevaron allí tuvieron que ser retirados. Sí, porque realmente, mira lo que sucede, una superpotencia nunca, bajo ningún concepto, va a aceptar que tú le pares los cañones en el patio de ellos, que tú le estés apuntando a ellos. Ellos no lo van a aceptar eso bajo ningún concepto. Entonces, en ese caso de la crisis de los misiles, entonces, es la suerte que Rusia entró en razón. Sí. ¿Tú ves? Y no es lo que está tratando Putin de hacer con relación a lo que ocurre ahora. Eso es evidente. Eso es evidente, que él no quiere eso a la OTAN ahí. Él no quiere el vecino que le lleve, por ejemplo, ahí a la OTAN. Y hay una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque si bien, por ejemplo, el presidente de Ucrania se lamentó que lo han dejado solo, o sea, yo no sé realmente qué tipo de hombre, qué hombre de Estado es él, si él no comprende que es tan sencillo que los poderes, las superpotencias, no se enfrentan una con otra. Arman una guerra retórica, de retórica, y por atrás indirectamente pueden suministrarte armas, pueden hacer algunas cosas, y si tú no sabes usar esos armamentos, bueno, te van a bromar, porque ellos no lo van a hacer. La posición de este muchacho, del presidente de allá de Ucrania, cuyo nombre lo tengo por aquí, su situación hoy es hoy de mucho más debilidad, ¿o no? Hay que ver, porque realmente parece que, o sea, a Rusia no le debió de tomar tanto tiempo, o sea, para tener más control de la capital. Zelensky. Sí, para tener más control de la capital. Entonces eso indica que ha habido una resistencia, pero también hubo una señal positiva de Rusia,
donde se le invitó al diálogo para tratar de dirimir los conflictos. El presidente de Ucrania dijo que iba a contestarle el sábado y parece que hay una como disponibilidad a dialogar, porque eso sería lo ideal, porque en sí nadie se va a meter a enfrentarse con Rusia, porque Rusia solamente anoche el presidente ruso puso en alerta todas sus fuerzas nucleares, la puso en alerta máxima. Y solamente Rusia tiene cabeza de ojiva nucleares. Tiene aproximadamente 4.500. Sí, puede tener 2 o 3 menos. O sea, usted no está jugando con cualquier cosita. Entonces hay una serie de puntos que me gustaría que tratáramos. De cosas que debemos, a pesar de que el tiempo avanza. Sí. Nosotros vamos a ir a una breve pausa con el director y volvemos, porque hay una serie de cosas como es la participación de China, hasta donde el presidente de Ucrania es un político de verdad, un verdadero líder, jefe de Estado, y de la misma OTAN, hasta donde hay acierto con el manejo de la situación que allí se da. O sea, pero vamos a ir a una pausa y entonces tendremos de nuevo al profesor aquí, Ezequiel, quien nos va a explicar de estos asuntos. Adelante, director. Querrás probarlo todo cuando visites There Should Always Be Cake. Nos especializamos en la confección de bizcochos y postres diseñados exclusivamente para tu evento especial. Trabajamos individualmente con cada cliente para crear una obra de arte única y sobre todo deliciosa, hecha con los ingredientes de más alta calidad. Y para tus antojitos o si necesitas un pastel al instante, visítanos y disfruta de nuestra gran variedad de postres sin la necesidad de preordenar. Estamos ubicados en el 2465 East Tremont Avenue en el Bronx. Para cada dulce ocasión, recuerda, There Should Always Be Cake. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winnitronet. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winnitronet. Pasa por Win, ponte nitro de una vez. Con planes de 12, 24 y 36. Con lo rápido y barato que será tu internet. Quería ver la movie, ya la puedes ver. Con Winnitronet el streaming no es problema. Te cargas rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera. Y lo mejor de todo, que rinde tu cartera. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winnitronet. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winnitronet. Necesitas consentir tus manos y tus pies. Aquí en Blue Butterfly nos caracterizamos de darte un trato excelente y un cuidado maravilloso, con diseños y colores a tu gusto. Búscanos en el 30 East Cambridge, Bronx, New York, 3er piso, y conoce al BB Teams, un equipo de profesionales que harán tus manos y tus pies maravillosas, con la calidad que te mereces. Trabajamos en acrílico y gel o regular, manicure y pedicure. Haz tu appointment y verás un cambio en ti. Se habla inglés y español. En Blue Butterfly Nails Spa te tratamos como familia. Visítanos. Continuamos conversando con el profesor Ezequiel Jiménez, analista de estos asuntos de derecho internacional. Y quería ver, lo que ocurre no está ajeno de lo que fue la salida de los Estados Unidos en Afganistán, la manera desordenada en que de allí y apresurada en que salieron las tropas y hasta la población civil que quería salir en ese momento. Y es una muestra evidente de debilidad, pero algunos también incluyen que fruto de esto es que Putin se atreve a hacer, qué sé yo, el desafío que hasta ahora ha hecho, pero se habla de que hay algunas incursiones de China en Taiwán, que es una parte que ellos reclaman como propia, y de que en los últimos días han hecho incursiones aéreas, y que se entiende que quien lidera la OTAN, y la OTAN como tal, no podría atender a dos frentes de manera simultánea, y que por eso quizá China
se atreva a dar un paso más. ¿Qué nos puede decir en este sentido, profesor? Sí, bueno, lo primero que tenemos que tomar en consideración es que la democracia en los Estados Unidos no es actualmente, después del proceso electoral que pasó, la democracia quedó bien debilitada en los Estados Unidos y la división interna también quedó muy evidenciada. Y cuando usted tiene un proceso electoral donde usted se encuentra casi con 40 millones de personas que están medio dudosos de cómo eso sucedió, pues evidentemente eso debilita lo que es el sistema democrático, porque eso corrosiona la confianza de la gente en el sistema. Entonces, para una nación envolverse en unos conflictos de magnitudes internacionales, si no tiene una fortaleza interna unificada, la nación, se le complica mucho más. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en este caso, el presidente de los Estados Unidos ha respondido anunciando una serie de sanciones que, si bien podrían causar algún problema a Rusia, pero en términos de la realidad se le hace extremadamente difícil llevarlo al terreno. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que muchos países de Europa que son miembros de la OTAN, miembros tan importantes como Alemania, su economía depende mucho del gas ruso, de Vladimir Putin. Correcto. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo eso pudo suceder? Bueno, los presidentes de los Estados Unidos, con el asunto del calentamiento global, tratando de no depender de la energía fósil, lo cual yo creo que es correcto, pero eso tiene que llevarse de una manera gradual, eso no puede ser de una manera tan radical. ¿Por qué? Porque eso encareció los combustibles en Europa, y entonces en Europa, países como Alemania tenían que buscar una solución de eso para conseguir energía más barata. Y entonces se le presentó el gas natural ruso. Rusia tiene rico en gas natural y también en petróleo. Entonces, muchos de esos países pasaron a depender de Rusia, que es algo que, por ejemplo, el presidente Trump le criticaba mucho, criticaba algunos acuerdos de la OTAN, donde decía, pero nosotros tenemos que protegerlo a usted de Rusia, pero a la misma vez ustedes le están engordando la billetera a Rusia. ¿Tú ves? Entonces, esa es una dinámica. Entonces, evidentemente, Rusia, como dije, no es un país cualquiera, es un actor en el terreno internacional muy importante. Inclusive, los programas espaciales, en conjunto con otros países, Estados Unidos y Rusia son la columna vertebral. Por ejemplo, para mantener la expansión internacional. O sea, ellos dos son las columnas vertebrales. Y no por ejemplo, no fue hasta la llegada del presidente Donald Trump que los Estados Unidos tenían más de 10 años dependiendo de Rusia para ubicar hombres en la Luna. Sí. ¿Sí? Entonces, eso nada más se logró en la administración pasada y la gente no sabía eso. Y por Rusia ayudarle a poner cada hombre en el espacio a los Estados Unidos, le cobraba $85 millones por cabeza. Sí. Entonces, ¿qué sucede? No es tan fácil sacar del escenario de repente a un actor que está proveyendo la energía a tu mismo socio y, por ejemplo, Alemania ha cometido un error grave de permitir que casi un porcentaje muy elevado de su economía dependa de ese suministro de gas. Por eso ellos han estado muy tímidos en términos de cómo ellos responden a eso. Entonces, en términos de retórica, ellos ahora comenzaron a decir algo. Inclusive creo que mandaron algunos armamentos, pero no tan entusiasmados, no muy entusiasmados con eso. Pero la política doméstica, el hecho de que ahora mismo se esté comprando una gasolina a los precios que se están comprando, te lo digo porque yo mismo he ido a la gasolina, y no estaba contento. Todo lo que yo compraba con $50, cuando voy al supermercado me cuesta ahora 120. Pero ¿qué sucede? Ese es algo que el presidente Biden, si él quiere, lo puede resolver cuando él quiera. Porque él lo que tiene que hacer de nuevo es, cuando él llegó a la Casa Blanca, que entró el primer día, lo primero que él se presentó en la televisión es con unas rumbas de carpetas, que eso eran todas las órdenes ejecutivas que él iba a desmantelar que tenía la administración anterior. Cuando yo vi eso, yo dije, algo aquí no va a salir bien, porque nadie es tan malo para que todo lo que hace sea malo, ni tampoco es tan bueno, nadie es tan bueno para que todo lo que haga sea bueno. Correctísimo. Y evidentemente lo que él hizo fue revocar muchas licencias que permitían a compañías extraer energía fósil.
Él desmanteló todo eso y evidentemente ahí se fue de una vez todo lo que es la gasolina a los precios que están. Y es posible que con estas sanciones a Rusia, es posible que entonces la energía también se dispare. No se asuste si usted, si eso se llega, si no le busca una vuelta. Pero eso va a ser que precisamente la población que no entiende mucho de estos temas. La población entiende con la cartera. No esté muy contenta, no esté muy feliz. Pues te lo digo por mí mismo, que yo echa gasolina y de pronto digo, pero espérate. Bueno, le voy a decir algo. En todas las encuestas que se hacen, la que se hizo más reciente, o encuestas amigables, o sea, la aprobación del señor Biden anda por los 35 por ahí. La más amigable le dan eso. Imagínese usted, la menos amigable. Sí. Y todavía él no ha logrado, o sea, por ejemplo, un solo problema de Estado, una sola política de Estado, que él cuente con la aprobación de la mayoría de las personas. Ni en política internacional, ni en política económica, ni en política migratoria menos, porque una cosa que las personas no se están dando cuenta, esa frontera está con México, técnicamente eso está abierto ahí. Y ahí hay gente de toda parte del mundo, con la intención de entrar para acá, y no se sabe realmente si cuánto política migratoria tiene, por ejemplo, los Estados Unidos. Si tiene la que se entra por la puerta de atrás, o si tiene la que usted tiene que hacer un turno y esperar que le den el familiar, la esposa, los hijos a quien usted está pidiendo. Entonces ese tipo de mensaje nunca se debe mandar, ni en términos doméstico ni en términos internacional. Usted no puede mandar ese tipo de mensajes porque el enemigo, los adversarios, viven observándolo permanentemente. Y si se dan cuenta que usted es un individuo débil, sin carácter y que no tiene el respaldo de su pueblo, pues entonces usted y su propia nación se pueden convertir en presa fácil de sus adversarios. En el caso específico del presidente de Ucrania, de quien se ha dicho que no es político, un tipo que hasta hace poco lo que era comediante. Sí, comediante, que no tiene nada de malo ser comediante, sí, pero para ese tipo de cosas ya eso. Pero yo te puedo decir, yo he estado en política toda mi vida. Sí. Y cuando veo a alguien que ocupa una posición política sin ser político, ellos mismos sacándole partida a eso, porque hay quien lo hace para sacarle ventaja. Por ejemplo, es probable que Donald Trump sea un político, aunque él dice lo contrario, de pies a cabeza. De que entra ya se sale de lo que estamos diciendo como tal. En el caso específico de Zelensky, hasta hace poco, yo recuerdo cuando sí ganó y que se decía de él, se conocía muy pocas cosas. Que era un comediante. Sí, eso sorprendió que un comediante ganó la presidencia, pero no se conocía. Y no lo veremos por aquí si las cosas no van bien, no lo veremos por estos lados, bueno, él haciendo comedia. Bueno, los Estados Unidos le ofreció evacuarlo, él rechazó esa idea porque, como le digo, ellos están dispuestos a resistir. Sí. Hasta que se le busque una solución negociada, que yo creo que eso sería lo más lógico, que Rusia y Ucrania pues puedan... ¿Cómo van las cosas? ¿Usted cree que él permanezca en el cargo? Bueno, si ellos... Pues yo tengo mi suspicacia en ese sentido. Si ellos establecen una mesa de diálogo como propuso Rusia, y parece que finalmente ellos aceptaron, pues hay que ver si dentro de esas negociaciones eso sería un tema. Y evidentemente es un poquito difícil con qué nivel de popularidad. O sea, él cuenta, esa es otra dinámica, pero de acuerdo a lo que Rusia plantearía, yo imagino que esa sería una de lo que plantee, por ejemplo, Rusia, o sea, la salida de él del poder, porque ya el presidente Putin en una rueda de prensa ya llamó a los militares que asumieran el poder, que era más fácil para entenderse con ellos que entenderse con un grupo de drogadictas y nazis. Eso fue lo que dijo Putin a las autoridades. Un último punto, porque llegamos a la parte ya final del programa. Y no quería pasar por alto porque hasta de pronto el gobierno dominicano de pronto se ha manifestado. Yo creo que a veces no se entienden mucho de estos asuntos. Sin embargo, por ser complaciente, a mí me costaría coincidir con Duque, presidente de Colombia, que fue uno de los más aguerridos llamando y dando respaldo a la OTAN y condenando a la otra parte, bueno, en el caso específico de él. Yo digo que me costaría por el tipo de gobierno que tiene Duque en Colombia.
Sí, lo que sucede es que el mundo se mueve de una manera como nos movemos los seres humanos, o sea, nos movemos con relaciones. Y las relaciones a veces que nosotros podamos desarrollar como individuos, depende mucho cuál sería nuestra posición en un momento determinado, si hay alguna situación. Y asimismo son las naciones. O sea, las naciones también en un momento determinado, especialmente cuando son conflictos bélicos, tienen que tomar rápido, alinearse con quien tiene, porque si no, en la guerra no se aceptan neutrales. Sin embargo, que es un punto que quería ya en la parte final tocar, sí. Se ha manifestado Venezuela, todo el mundo sabe por qué, se ha manifestado Nicaragua, vía Ortega manifestarse. Sí, vi eso. Creo que en Argentina. El presidente de Argentina estuvo hace poco allá en Rusia, sí. El presidente Bolsonaro. Bueno, es otra cosa que yo no sabía. Estuvo en Rusia. Eso era algo que yo no sabía, o sea que uno de los intercambios comerciales más grandes que tiene Rusia en Latinoamérica y con el Brasil, con dos presidentes que se supone que deben de estar. Y que a Bolsonaro se supone que las elecciones en Brasil van a ser en 8 meses y no se cree que él gane las elecciones, sí. Porque está como favorito allá a Lula. Ya. Pero un miembro de lo que es el organismo de la ONU de seguridad es México. Pero que es un miembro temporal. Temporal, y no tiene derecho. Sí, al veto. No, eso estoy claro. Pero si lo mencionamos con Argentina, con el encuentro que tuvo el presidente de Brasil, el mismo México, que México en cuanto a política internacional siempre ha sido muy independiente, y que es un país fronterizo con Estados Unidos. Sí, pero con un Andrés López Obrador que no se deja narigonear tan fácil. Bueno, el asunto es que realmente México también sabe también hasta dónde él lleva sus asuntos. Sí. Porque, como yo le digo, ningún hombre de Estado puede ignorarse o olvidarse cuando su vecino es una superpotencia que puede aplastarlo. Sí. Usted ve, si encuentra que usted lo pone en riesgo a él. Entonces, en ese sentido, pues evidentemente México tiene un presidente que con tendencia a la izquierda, sí. Que sería muy normal, por ejemplo, que pueda tener algún pronunciamiento que no sea necesariamente... Hasta ahora lo que han dicho que se oponen a la guerra. Sí, bueno, eso todos nos oponemos a eso, todos nos oponemos a la guerra porque la guerra no es un chiste, no es un juego. Ahora, lo que sí uno tiene que determinar hasta dónde su fuerza le llega para realmente uno pararse con carácter y tomar la posición que tiene que tomar, por ejemplo, en un momento determinado, porque eso es otra cosa. En eso todo nadie quiere guerra, sí. Pero históricamente, a través de la historia de la humanidad, el mundo siempre ha estado en conflicto. Lo que el mundo hace es que por periodo de tiempo, se apacigua y se pone pacífico, pero después los conflictos surgen después de cierto periodo de tiempo. Esa es la historia del ser humano. Ezequiel, ya Juan me dice que esto terminó. Falta tiempo, hablar con Ezequiel, óyame. Bueno, muchas gracias. Extraordinario. Fueron muchos los temas más que podríamos abordar aquí ahora, pero ustedes saben cómo es el tiempo, eso nos limita y ha sido un gusto tenerte una vez más aquí con nosotros, Ezequiel. Bueno, el placer es mío por la oportunidad y siempre es bien agradable compartir aquí en tu espacio y intercambiar algunos modesto conocimiento, ¿no?, que tenemos. Muy bien, pues aquí terminamos. Agradecemos a nuestros amables seguidores y le decimos que la próxima semana, a la misma hora, estaremos llevándole un programa que aspiramos sea del interés de todos ustedes. Así que feliz tarde. Querrás probarlo todo cuando visites There Should Always Be Cake. Nos especializamos en la confección de bizcochos y postres diseñados exclusivamente para tu evento especial. Trabajamos individualmente con cada cliente para crear una obra de arte única y sobre todo deliciosa, hecha con los ingredientes de más alta calidad. Y para tus antojitos o si necesitas un pastel al instante, visítanos y disfruta de nuestra gran variedad de postres sin la necesidad de preordenar. Estamos ubicados en el 2465 East Tremont Avenue.